límites y continuidad de funciones. La idea, bueno, sería ver una parte de esto, ¿sí? Ver primero el concepto, a qué nos referimos cuando hablamos de límites. Quizás algunas de ustedes ya hayan visto algo de esto en etapas anteriores, quizás en la escuela, quizás en alguna otra materia de matemáticas ya dentro de esta universidad o si fueron a alguna otra o hicieron algún curso. Pero bueno, para ponernos de acuerdo un poco con la cuestión del límite, vamos a primero hacernos una idea de qué es este objeto nuevo que aparece. El concepto de límite es muy importante porque ya nos adentra definitivamente en lo que es el análisis matemático. ¿Por qué hay materias que se denominan análisis matemático y hay otras materias que se llaman simplemente matemática? ¿Por qué? Bueno, a ver, la matemática es algo muy general, ¿sí? Dentro de la matemática tenés un montón de cosas, tenés la aritmética simple como la que veíamos en la escuela, tenés la teoría de probabilidades, la estadística, las ecuaciones diferenciales, el álgebra, la combinatoria. Bueno, hay un montón de cuestiones y entre ellas aparece algo que se llama el análisis matemático. ¿Qué es eso? Bueno, es un estudio más profundo de ciertos objetos matemáticos que uno ya conoce, pero los interpreta con nuevas herramientas, ¿sí? No se preocupa tanto en el armado del objeto en sí, sino en su estudio, en clasificarlo en una familia, obtener ciertos atributos del mismo. ¿Para qué me sirve catalogarlo en familias? Bueno, como para generalizar un poco ciertas características de los miembros de la misma familia. Por ejemplo, las funciones polinómicas tienen un determinado comportamiento que las funciones homográficas no tienen. Las funciones trigonométricas se comportan de una manera y los logaritmos se comportan de otra. Son familias diferentes. Todas son funciones. Pero conociendo cómo se comporta cada familia, puedo empezar a conjeturar cómo se comportarían ciertas combinaciones entre ellas, además de estas herramientas que aparecen aquí, que sirven para obtener cierta información extra de las funciones. ¿Sí? Ahora más o menos nosotros sabemos cómo se comporta una función polinómica. Por ejemplo, acá en pantalla tenemos un polinomio de grado 5 o un seno o un coseno. No necesito armarme una tablita como esta, a pesar de que acá me la armé, pero bueno, tiene un objetivo. Pero en realidad ahora si les dan una función no hace falta que se armen una tablita o, bueno, en el mejor de los casos, esperamos que no les haga falta cuando terminen el curso, como para saber cómo se comporta una función. Cuando estábamos en la escuela, nos daban una función así y decía, bueno, grafique esta función. Entonces, ¿vos qué hacías? Agarrabas valores de x, ¿sí? Y para cada uno de esos valores de x evaluabas la función y obtenías puntitos y más o menos unías los puntitos y te daba un gráfico más pobre o más elaborado, más realista o menos realista de la función que te daban. Bueno, nosotros en la materia aspiramos a desentendernos, de unir con puntos e ir a otras cuestiones. Analizar dónde la función crece, dónde cambia de signo, dónde tiene algún tipo de asíntotas. Ahí radica el análisis, ¿sí? El estudio de función y parte del análisis matemático. Analizar estos objetos que son las funciones. Y los límites nos abren la puerta a algo que se llama el cálculo diferencial. El cálculo diferencial empieza con los límites y tiene
distintas estaciones, ¿sí? Como el ferrocarril. Luego esto nos va a llevar al concepto de continuidad, al concepto de derivadas y el día de mañana en alguna materia los va a llevar al concepto de integrales, ¿sí? Ahí está toda la rama del cálculo diferencial que se desprende de el análisis matemático. Entonces, bueno, a ver, vamos ahora sí a la materia después de esta intro, sí, al tema del día. Consideremos esa función x a la quinta menos 3x cuadrado más 6 y estudiemos su comportamiento cerca de 1. Por ejemplo, la cuestión es ver qué le pasa a esta función cerca de 1. Entonces me armé esta tablita que, bueno, siempre desaconsejamos que lo hagan o los conminamos a que dejen de utilizar estas tablitas, pero bueno, acá traicionándonos, les hice una tablita un poco como para invitarlos a ver cuál es la gracia del límite. Arranco con, por un lado, es una tabla larga, ¿sí? O sea, acá me estoy acercando por valores más grandes que 1 y por valores más chicos que 1. Entonces arranco en 2. En 2 la función vale 26, evalúo acá y me da 26. Hago lo mismo en 1,5, me da esto, en 1,25 me da esto así, ¿sí? Y me voy acercando a 1, voy tomando valores cada vez más cerquita de 1, con diferencia cada vez menor, y noto como que se marca cierta tendencia. Por el otro lado, por los valores más chicos que 1, pasa algo parecido. Arranco en 0, donde la función vale 6, luego en 1/2, luego en 3/4, luego en 0,9, luego en 99 centésimos, así, y noto que se va marcando una tendencia. Ahora, ¿ustedes lo notan también? ¿Notan que pasa algo o no se está notando nada? Claro, se está cerca de 4, pero de momento nunca lo toca, ¿sí? O sea, lo que se está viendo es esto, que cuando yo me acerco al 1 por la derecha, y ahí ya le estoy metiendo la notación, y cuando me acerco por izquierda, la función, es decir, las imágenes de la función, se acercan al 4, como bien dijeron por ahí, sin tocarlo. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando la x se acerca a 1, que es lo que se ve en esta tablita. Si la x se acerca al 1 por la derecha, como pasa acá, o por la izquierda, como pasa acá, recién acabo de darme cuenta que puse a la izquierda en la derecha y a la derecha en la izquierda. Pero bueno, cualquier semejanza con otro aspecto de la realidad es pura coincidencia. Entonces, uno lo que nota es que la función se acerca al 4 a ambos lados y lo que se observa es que, bueno, ¿por qué no arrancaste por ahí? Esta función en 1 vale 4, ¿sí? Además es un polinomio, es una función bonita, a la cual luego le vamos a encontrar un montón de virtudes más de las que le conocíamos. Pero bueno, es lógico que ocurra esto, ¿no? La función se va acercando al valor 4 cuando x se acerca al valor 1, ¿sí? Por ahí hay algunas cuestiones de notación, algunas cuestiones de notación. Al lado de x tendiendo a 1, bueno, ahí supongo que se llega a ver. Esto es x tendiendo a 1 más. El más s quiere decir tiende a 1 por la derecha, por números más grandes que 1. Y como pueden ver acá, me acerco al 1 por valores más grandes que 1. Y acá dice x tendiendo a 1 menos. El menos s indica que me acerco al 1, pero por la izquierda, por valores más chicos que 1. ¿Sí? Está buena la pregunta porque es una cuestión de notación. Igual luego vamos a retomar esto que en realidad se llaman límites laterales, pero se entendió la diferencia, ¿no? O sea, eso me indica, me da la pauta de
por qué lado me acerco, por qué lado se acerca la X a este valor, ¿sí? A este valor específico. Ahora, bueno, teníamos una función que la podíamos evaluar en 1, entonces, ¿para qué tanto lío de la tabla y ver a dónde se acerca? Bueno, porque esto no siempre es tan claro. Justamente acá tenemos un ejemplo de un polinomio donde la cosa es muy clara, anda todo bien, no hacía falta tanta introducción para algo que parece ser tan simple. Pero, ¿qué ocurre si queremos ver los valores que toma una función cuando la variable x tiende, y acá claro, tender quiere decir acercarse, que bueno, creo que ya más o menos lo entendieron acá, tiende a algún valor fuera del dominio? Porque acá, bueno, el dominio de un polinomio son todos los reales, no va a pasar nada demasiado novedoso. Pero ¿qué ocurriría si hago esto a algún valor que esté en el borde del dominio? ¿Qué pasará? ¿Sí? ¿Podré aplicar esto para una X que esté en el dominio de la F, pero que se acerque al borde del dominio a algún número que no esté en el dominio? ¿Qué pasará? ¿Me informará esto cómo se comporta la función? ¿Y qué ocurrirá para valores de X muy grandes? Cuando X tome valores enormes. Bueno, entonces para eso tenemos acá otro ejemplo. Hice lo mismo, le cambié los colorcitos simplemente para hacerlo un poco más divertido, si eso es viable. Y consideré ahora un caso clásico como el de 1 sobre x, el caso de la función 1 sobre x, y ahora me interesaría ver el comportamiento de esta función cerca del cero. O sea, le estoy haciendo lo mismo que le hice al polinomio en la diapositiva anterior, pero ahora viendo qué le pasa a la función cuando la x tiende a un valor que está fuera del dominio. Estamos de acuerdo que como no puedo dividir por cero, el cero no está en el dominio de esta función, pero yo puedo evaluar esta función en cosas que estén arbitrariamente cerca de cero, ¿sí? Porque mientras no sean cero, yo puedo evaluar la función. Y es lo que hice acá. Hago lo mismo, arranco por la izquierda del cero, acá sí lo hice bien. Puse a la izquierda en la izquierda y a la derecha en la derecha. Entonces acá tenemos que en -1 esta función vale -1, en -1/2 vale -2, así. Y a medida que me voy acercando al cero, la f va tomando valores de este estilo, ¿sí? En menos un 100 milésimo, la función vale -100.000. Por el lado derecho, a la derecha del cero, es decir, en los positivos, bueno, pasa algo parecido, pero sin el signo. Entonces tenemos que en 1 vale 1, en un medio vale 2, en un cuarto vale 4, está bien porque 1 sobre x te da vuelta la fracción. Bueno, acá creo que me comí un cerito. Acá en un 10 milésimo debería darme 10.000. Y acá, bueno, fíjense, no me acuerdo cuántos ceros hay acá, hay un montón, pero si me da vuelta la fracción, me termina dando este numerazo, ¿sí? Que son como 100 millones o algo por el estilo, ¿sí? Entonces lo que noto acá es que si me acerco arbitrariamente al cero, por la derecha pareciera ser que la función toma imágenes que se van al infinito, ¿sí? Porque yo me acerco muy poquitito al cero y el valor de las imágenes se dispara a valores enormes. Y por la izquierda pasa algo muy parecido, pero hacia menos infinito. Si yo me acerco por la izquierda al cero, muy pero muy chiquitito, muy poquitito, los valores de la imagen se escapan hacia alguno de los infinitos.
A diferencia del caso anterior, yo acá no podía evaluar la función en cero. En el caso anterior lo pude hacer porque teníamos un polinomio, puesto que el cero no pertenece al dominio. Pero hemos podido representar el comportamiento de la función cuando ésta es evaluada en un borde del dominio. O sea que puedo ver lo que le ocurre a la función con esta herramienta nueva que estamos incorporando, que son los límites, en los confines del dominio. ¿Sí? Si tenemos una función cuyo dominio no son todos los reales, bueno, me las puedo ingeniar con el cálculo de límites para ver más o menos cómo es su comportamiento cerca del lugar donde el dominio se termina. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos una nueva justificación de por qué esto ya es una herramienta del análisis matemático. ¿Sí? Estamos estudiando el comportamiento de las funciones específicamente en sitios donde, bueno, tenemos cerca lugares donde la función tiene problemas de definición, por ejemplo, o directamente no está definida. Y ahí tenemos el gráfico que quizás ya era conocido, el gráfico de 1 sobre x, la homográfica, ¿sí? Con sus dos ramas de la hipérbola. Y lo que se ve gráficamente, bueno, es algo que en el gráfico ahora quizás lo veamos con otros ojos, pero efectivamente, cuando yo me acerco al cero por la derecha, acá por donde tengo la manito, vamos a ver que la gráfica se dispara, ¿sí? Toma valores cada vez más grandes. Si yo me acercara con una lupa al cero, vería que la imagen se sigue disparando, ¿sí? Va tomando valores altísimos. Por la izquierda pasa lo mismo, pero afectado por el signo. ¿Sí? Si me acerco mucho, mucho al cero por la izquierda, voy a notar que las imágenes van tomando valores enormes, pero negativos. Entonces, lo que se ve en el gráfico coincide con los cálculos que hemos hecho, ¿sí? No es casual. Entonces acá ya podemos ir viendo en general cuál es la notación de estos objetos, que son los límites de funciones. Esta expresión que ustedes ven acá dice el límite de la función f de x cuando x tiende a m es igual a L. Esto me indica que los valores, las imágenes de la función f de x se acercan arbitrariamente a L tanto como se desee, siempre que la x se acerque lo suficiente, bueno, acá puse A, sí, pero en realidad es un número m, al número m. Eso sí, lo que importa es que x nunca toma el valor m. Anda cerca, toma los valores tan cerca como uno desee, pero nunca son exactamente iguales. ¿Sí? Que era lo que nos pasaba en los anteriores ejercicios, que ustedes se daban cuenta que la x nunca terminaba de valer el número al cual tendía. ¿Sí? Se acercaba lo suficiente, pero nunca era exactamente igual a ese número. ¿Sí? Por eso pongo una flechita. La flechita esta me dice la x se acerca a m, pero no es igual a m. ¿Sí? Si no, para eso te pongo igual. Entonces, eso indica esta flecha. Algunas definiciones. Cuando la variable x tiende a un número real a, decimos que el límite es puntual. ¿Sí? Hay ciertas diferencias entre los límites según a lo que tienda la x. ¿Por qué? Porque lo que yo pueda poner acá, ¿sí? En el lugar donde está la m, puede ser un número o bien podría ser algún infinito. ¿Sí? Yo puedo ver a qué tiende la función cuando x tiende a más o menos infinito. Eso lo puedo hacer.
Incluso el resultado del límite también puede ser más o menos infinito. Entonces, acá hacemos una distinción primero con respecto a aquel valor o aquel objeto al que la X tiende. Si tiende a un número, decimos que el límite es puntual. Si tiende a un número, la X. Por otro lado, se puede hacer una distinción con respecto al resultado del límite. Si el resultado del límite es numérico, es decir, si el límite me termina dando un número real, decimos que el límite converge. Por el contrario, si el límite me da más o menos infinito, se dice que el límite diverge. ¿Sí? Esto es relativo al resultado del límite. Acuérdense que decimos que el límite es puntual cuando es la X la que tiende a un número. Cuando la variable, es decir, el valor del dominio de la función, se acerca a un número real A, decimos que el límite es puntual. ¿Sí? Cuando acá abajo aparece un numerito. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Cuando la X tiende a 2, el límite es puntual. Cuando la X tiende a infinito, el límite no es puntual. Me refiero a puntual como que estoy mirando cómo se comporta la función f cerca de un punto. Un punto de ordenada 2, ¿sí? El número al que se acerca la x, y segunda componente, bueno, hay que ver, ¿sí? Los valores que puede tomar la función cerca del número 2. Acá estoy enfocando en a qué valor se acerca la x, si se acerca a un número o si se acerca a infinito. Lo que sigue, sí, esto que está acá en anaranjado, tiene más que ver con el resultado del límite. Acá no me importa si la x se acerca a un número a infinito, me importa cuánto termina dando el límite. Entonces, si el resultado del límite es un número, se dice que es convergente, y si es más o menos infinito, se dice que es divergente. Nada, es simplemente una definición. ¿Se entiende ahora? ¿Se entendió un poco más la distinción? Divergencia, convergencia tiene más que ver con los valores de la imagen. Y el límite es puntual o es hacia infinito en relación a los valores del dominio que estoy tomando para evaluar la f y calcular su límite. ¿X podría tender a un intervalo? Claro, no, a un intervalo no. Yo lo que puedo ver es si tiende a un valor específico, ¿sí? Porque se supone que yo tengo que poder evaluar la función. A ver, podría ver en qué transforma la f a un intervalo específico de números reales, pero eso no tiene tanto que ver con límites, ¿sí? O sea, los límites van más por el lado de ver cómo se comportan las imágenes de una función en la cercanía de un punto, preferentemente problemático, o en los infinitos. ¿Qué pasa en los infinitos? La función tiende a parecerse a algún valor, lo cual nos indicaría la presencia de alguna asíntota, o la función también se va a infinito. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos analizando más bien eso. Observen que no siempre va a ocurrir que, en el caso de límites puntuales, el límite cuando x tienda a de f de x necesariamente va a ser f de a, por la simple razón de que f en este valor a podría no estar definida. Tiene sentido calcular el límite puntual que tienen en pantalla para x tendiendo al número a, si f está definida en un entorno de ese número, aunque no necesariamente en el número. ¿Sí? Yo sé que me acerco a este número a, que estoy tomando de referencia, pero
no tiene por qué pertenecer al dominio de la función ese número. Puede pertenecer o no. Es más, van a ser más interesantes los casos donde ese número no pertenezca al dominio de la función. A ver qué es lo que pasa. Si este límite puntual es convergente a un número L, entonces las imágenes de f, o sea, los valores que me devuelve la f, se acercan al valor L tanto como se desee, tras evaluar la función en valores arbitrariamente cercanos al número A, pero sin evaluar a f en A. Eso, o sea, lo de evaluar a la función en el punto A lo vamos a terminar haciendo cuando se pueda, pero no lo vamos a poder hacer siempre, o mejor dicho, desde el vamos no lo vamos a poder hacer en un ejercicio de cálculo de límite, como van a tener en la práctica, como van a tener que resolver en la práctica. Al principio, por ahí, a modo introductorio, sí lo vamos a poder hacer, pero luego nos vamos a tener que valer de otras estrategias para resolver límites. Ahí tenemos distintas situaciones. En todos los casos, en todos los gráficos que ustedes tienen acá, se observa que el límite para x tendiendo a me da L. Ahora, en los tres gráficos, avísenme si no se ve, pero en los tres gráficos a la función f en A le pasan cosas diferentes. Por ejemplo, en el primero se ve que el trazo del gráfico de la función f se pudo hacer sin levantar el lápiz del papel. ¿Sí? Yo puedo recorrer toda esta curva, ¿sí? Estoy con la manito casi como que la estoy acariciando, ¿sí? A la curva, sin levantar el lápiz del papel. ¿Sí? Es continuo. O sea que uno diría, bueno, la función en A vale L en este caso, ¿sí? Como se ve acá, porque paso por ese punto de largo, ¿sí? Sin levantar el lápiz del papel. En el gráfico B, díganme ustedes, ¿qué ven? ¿Qué ven en el gráfico B? ¿Está definida la función en el punto Puede A? ser que tenga un punto vacío ahí. Tengo un punto vacío. Ok, la función en A vale L. No, vale otra cosa. No, vale otra cosa. ¿Por qué? ¿Cómo se dan cuenta de que vale otra cosa? Porque tiene un punto vacío y un punto, el mismo punto vacío relleno en otra parte. Muy bien, perfecto. Acá, sí, acá, bueno, por ahí está medio chico, no sé si se llega a ver, luego les pasaré estas diapositivas, pero pareciera que la función en A no está definida en L, ¿m? Sino que está definida en una cosa más chica que L, aparentemente, porque está un poquitito por debajo. Entonces f de A no vale L, ¿sí? Vale L menos algo, ¿eh? Suponemos, pero no vale L. Ahora, si yo analizo cerca del número A, me acerco por la izquierda y por la derecha y veo las imágenes de F, todo indica que las imágenes de F andan cerca de L. ¿Eso se llega a ver? Las imágenes de F se acercan a L. Pero en A la función no vale L, vale otra cosa. ¿Se llega a ver eso? Se llega a ver que es como el caso anterior donde por derecha y por izquierda las imágenes de la función se acercan a ese valor L, pero acá, caprichoso, la función en A no da L, da otra cosa, da lo que se le canta. ¿Sí? Bueno, acá tenemos al menos un puntito, al menos la función está definida en A. En el caso C no tenemos ni puntito. La función no está definida en A porque ahí vuelve a aparecer ese agujerito y
no me informa de ningún puntito rojo donde la función esté definida en otro lado. O sea que ni siquiera existe f de a. En los primeros dos casos, a estaba en el dominio de la función. En el primero, la función era, bueno, me terminaba coincidiendo L con lo que vale la función en el punto A, que eso va a ser de particular interés más adelante. Acá A está en el dominio, pero no vale lo que dice el límite, y en el último ítem ni siquiera está en el dominio. ¿Sí? Sin embargo, en los tres, el límite de la función es exactamente el mismo, L. ¿Sí? Porque yo veo que se acerca a ese punto la gráfica tanto por derecha como por izquierda. Esto sirve un poco para desligar la cuestión de la convergencia y la definición en el punto. Si necesariamente tiene que converger el límite a lo que vale la función en el punto. Bueno, no tiene por qué pasar. ¿Sí? Y acá vemos casos donde no pasa. ¿Sí? Bien. A ver, el límite de una función f cuando x tiende a un valor a, ¿sí? a un límite puntual, converge a un número L, acá L y A son números, estamos analizando ese caso. Sí, bueno, esta notación, ojo que puede asustar un poco, pero el gráfico está para que le pierdan un poco el miedo. Si para todo número pequeño epsilon positivo existe algún delta, acá aparecieron las letras griegas, también positivo, tal que las imágenes de f, la distancia entre las imágenes de f y el límite, son lo suficientemente chicas si la distancia entre x y el valor al que tiende x son también chicas. Esto nada más es una manera rebuscada de decir, rebuscada dirán ustedes, bueno, entonces ¿para qué la pusiste? Porque así aparece en todos los libros. Entonces, si ven algún apunte, algún libro, si chusmean las clases o los apuntes de los otros docentes ahí en la parte general del campus, van a ver que aparecen definiciones como esta. ¿Esto qué quiere decir? La convergencia está asegurada si no importa cuán chica sea la distancia entre el valor de la imagen de f y el valor al que tiende el límite, siempre vas a encontrar algún x lo suficientemente cerca de a que haga que esta distancia sea lo suficientemente chica. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pasa lo que nos dice el gráfico. Ponele que la función f sea esa, ¿sí? Lo que vale a, bueno, acá queda como si el punto AL perteneciera a la gráfica, pero podría no pertenecer, podría tener un agujerito como nos pasaba en el caso anterior. Lo cierto es que si vos te acercaras con una lupa, verías que las imágenes de la función se meten dentro de un intervalito muy pequeño, ¿sí? Y los valores del dominio, a su vez, también se meten en un intervalito muy pequeño cercano al número A, lo que nos indica que dentro de este cuadradito, de este rectangulito, mejor dicho, está toda, o sea, toda la información del gráfico de la función. Está todo resumido allí. Para valores muy cercanos al número A, las imágenes necesariamente se meten dentro de un intervalito muy próximo al valor del límite. ¿Sí? Eso es una consecuencia de la convergencia, de que el límite efectivamente da esto. Se llega a entender, se llega a ver en el gráfico qué es lo que ocurre, ¿sí? Y lo que significan estas cosas, bueno, y de paso recordamos un poco el concepto de módulo, el concepto de módulo como distancia entre números, ¿sí? A ver, a ver, yo acá estoy comparando dos intervalos. Un intervalo en el dominio
y un intervalo en la imagen. A ver, te lo digo al revés. ¿Qué sería que esto no ocurriera? ¿Qué pasaría si el límite para x tendiendo a de esta función no se acercara a L? Bueno, eso querría decir que si yo me acerco al número a por la derecha o por la izquierda, lo suficiente como para tomar de referencia valores de x que estén dentro de este intervalito, que se supone que es un intervalito muy chiquitito, con un delta muy chiquitito, yo lo que tendría que ver para desmentir que el límite converja a L, tendría que ver que existan imágenes que caigan por fuera de este cuadrado, que caigan por fuera de este intervalo en el eje Y. Entonces ahí eso me desmentiría que el límite puntual de f tiende a L. En realidad, como yo sé que el límite puntual de f tiende a L, entonces, si puedo achicar este intervalito en el dominio, necesariamente se tiene que poder achicar este intervalito de imágenes, ¿sí? En la imagen. ¿Por qué motivo? Bueno, porque los valores de x arbitrariamente cercanos a A me terminan dando valores de f de x arbitrariamente cercanos a L. Entonces, el gráfico se termina metiendo dentro de un rectangulito muy, pero muy chiquitito. Y de ahí no se pueden escapar las imágenes. O sea, ahí radica el concepto de convergencia. ¿Sí? O sea, en cierta forma, si achicas mucho el intervalo con centro en A, en el punto al cual tiende la X, necesariamente se tiene que achicar el intervalito de las imágenes de F para ese intervalo. Si el intervalo en la imagen no se achicara, entonces es falso que la F tienda a L. Tenderá a otra cosa, o se irá a infinito, o el límite no existirá. ¿Sí? Entonces, si pasa esto, sí o sí tiene que pasar esto. Sí o sí tiene que ocurrir esto de que la imagen, o sea, el gráfico se termina metiendo dentro de un rectángulo y no tiene puntos por fuera de ese rectángulo, o sea, tan cerca de A como se me antoje. O sea, todo termina quedando encerrado dentro de este espacio. ¿Sí? Y bueno, y como delta y epsilon son arbitrarios, yo a delta lo puedo achicar tanto como quiera, es decir, acercar este extremo para acá, acercar este otro extremo para acá, y este rectángulo se va a achicar. Y ahí adentro van a estar todas las imágenes de los elementos de este intervalo tras aplicarle la función f. Todas las imágenes bien cerquita de L. ¿Sí? O sea, eso es lo que ocurre gráficamente. Supongamos que queremos calcular el límite para x tendiendo a -2 de esa función que tenemos en pantalla. La raíz de x cuadrado más 2x más 9. Por lo visto en el primer ejemplo, el primero, el de la función polinómica, podría probar evaluando la función en -2 a ver si se obtiene un resultado. ¿Sí? Y efectivamente, si evalúo la función en -2, ven que nos termina dando 3. Lo cual termina siendo el resultado del límite. ¿Por qué razón? Bueno, si ven en el gráfico cerca de -2, se acerca al 3, pero bueno, es una situación muy parecida a la del primer ejemplo. La función está definida en -2, -2 pertenece por lo tanto al dominio de la función y vale 3. Y justamente el valor del límite coincide con el valor que vale la función en el punto. ¿Sí? O sea que acá evaluar en el punto me sirvió. Luego vamos a ver casos donde no sirve evaluar en el punto. Sí. Luego acá está esto que medio como que se los estoy comentando desde el principio, casi desde el vamos. Pero bueno, vamos a formalizarlo un poco.
Se puede especificar si la variable x tiende a un número a por la izquierda, considerando solamente el entornito hacia la izquierda. Todas las x que pertenecen a menos delta a. Fíjense que acá el intervalo está abierto en a, ¿sí? Ya desde el vamos estoy considerando que x no toma el valor a. Entonces, en algún momento las x se terminan metiendo en un entornito por la izquierda tan cercano a como se me cante. ¿Cuánto se me canta? Bueno, distancia como mucho delta. Y delta piensen que es un número pequeño. Y por la derecha pasa lo mismo del otro lado. Entonces acá está la notación, ese menos y ese más que aparecía al principio y que lo consultaron significa eso. Acá me acerco por valores inmediatamente menores al número al que tiende la x y acá la x se acerca al valor por números inmediatamente mayores, ¿sí? Mayores pero muy muy próximos. Esos son los llamados límites laterales. ¿Para qué sirve considerar límites laterales? Bueno, luego vamos a ver que están vinculados a la demostración sobre la existencia o inexistencia de límites. Según el dominio de la función, quizás solo tiene sentido calcular uno de los límites laterales y ahí les planteo un ejemplo, que justo habíamos visto recientemente sobre el comportamiento de la función logarítmica. El logaritmo, si se acuerdan, cerca del cero tiene una asíntota vertical, se cae a menos infinito. Recuerden que el logaritmo es la inversa de la exponencial y me dice a qué número tengo que elevar la base para que me dé un determinado valor. Si ese valor es un número muy, pero muy cercano a cero, entonces el resultado del logaritmo tiene que ser muy, pero muy negativo. Y como vimos en las gráficas el otro día, además también por la relación gráfica entre el logaritmo y la exponencial, que las hemos graficado juntas, si no chequen ahora en las diapos que les pasé actualizadas, van a ver que cuando la x se acerca al cero por los positivos, el logaritmo se va a menos infinito. Y bueno, y no me queda otra que acercarme al cero por los positivos. Por la izquierda no me puedo acercar porque el dominio del logaritmo no me lo permite. El logaritmo no está definido para números negativos. Entonces, solo me puedo acercar al cero por la derecha. ¿Sí? Se entiende esto de distinguir el límite lateral acá, bueno, en el contexto del dominio de una función específica. ¿Sí? Ln es el logaritmo natural, el logaritmo en base E, lo mencionamos el otro día, ¿sí? El logaritmo en base número de Euler. Luego está log, sin nada, ¿sí? En el subíndice, que es el logaritmo decimal. Y luego, bueno, están los otros logaritmos, ¿sí? Log sub A es el logaritmo en base A, donde A tiene que ser un número positivo, ¿sí? Bueno, algunas propiedades, la propiedad de unicidad del límite. Si tenemos una función donde, bueno, el límite para x tendiendo a m de f de x es L1 y también el límite para x tendiendo al mismo m de la misma función. Bueno, acá tendría que decir L2, disculpen, ahí tienen uno de los furcios que yo les decía. Si el límite valiera L2, entonces los dos límites tienen que ser iguales. Estas dos L's tienen que ser iguales. Acá me quedaron iguales, pero por un error mío de tipeo, ¿sí? Eso indica la unicidad del límite. Si yo calculo un límite de una manera o de la otra, y el límite me tiene que dar siempre el mismo número. No puede ocurrir que si yo hago distintas cuentas o distintas manipulaciones algebraicas de la expresión a la cual tengo que calcularle el límite,
no puede ocurrir que el resultado del límite cambie. Si eso pasa, estoy haciendo algo mal, ¿sí? O estoy factorizando mal, o haciendo mal alguna cuenta, o directamente calculando mal el límite, ¿sí? No puede variar el resultado. El resultado de un límite es único. Y por otro lado tenemos la propiedad de existencia que me dice que el límite puntual existe y vale L, o infinito, si ambos límites laterales coinciden y son iguales a la misma cosa, ¿sí? Entonces podemos afirmar que el límite de la función f para x tendiendo al número a me da L, si solo si por derecha da L y por izquierda también. Bueno, esto no pasa en casos así. Acá tenemos un contraejemplo, vamos a decir, o mejor dicho, un caso donde no se verifica lo anterior. Si yo me acerco al número A por la derecha, veo que las imágenes se acercan a L1, que aparentemente es lo que vale la función, L1. Pero si yo me acerco al número A por la izquierda, veo que las imágenes se aproximan a un cierto valor L2, donde no está definida la función, por eso tenemos un agujero. Entonces, no existe el límite para x tendiendo a, ¿sí? Porque se produce esta ambigüedad. Cuando yo me acerco por la derecha o por la izquierda, las imágenes me dan cosas diferentes, ¿sí? ¿Se entiende acá cuando existe un límite y cuando no? Bueno, acá hay algo importante que nos abre las puertas al cálculo de límites, ¿sí? Esto es lo que se llama el álgebra de límites. Lo vamos a usar mucho, ¿sí? Lo vamos a usar en todos los ejemplos. Todos los límites los vamos a terminar resolviendo por álgebra de límites. Lo mejor que podría pasarnos es que de una aplicamos el álgebra de límites y nos da el resultado, ¿sí? Como nos pasó en el ejemplito de la raíz cuadrada de recién. Fenómeno, todos contentos. Entonces, bueno, en el mejor de los casos va a pasar que si yo sé que una función cuando x tiende a m, atención que acá el límite puede ser puntual o no, puede ser puntual en este caso, o un límite tendiendo a algún infinito, ¿sí? No me importa si tiende a un número o a infinito. Yo sé que f tiende a... tiene un límite a y la función g hacia, digamos, en las mismas condiciones, tiene un límite b. Tampoco sé si a, o b, si a y b son números, son infinitos, no lo sé. No lo sé. Pero por álgebra de límites vale lo siguiente. Si yo tengo el límite de la suma o de la resta, el resultado tiene que ser la suma o resta de los límites respectivos, ¿sí? Si es g la que está restando, entonces voy a tener el límite de f menos el límite de g. Si tengo un producto, tiene que ser el producto de los límites. Si tengo un cociente, me tiene que dar el cociente de los límites, ¿sí? Siempre que, bueno, la g no tienda a cero, ¿sí? Ya acá empiezan a aparecer cosas raras, ¿sí? Porque, bueno, ¿qué pasa cuando da cero? Bueno, eso lo veremos luego. Si tengo una constante, un número real lambda, entonces el límite de lambda por f de x es lambda por el límite de f, ¿sí? A ver, y ¿en qué parte te perdiste? Ahí, Alfonso creo que es. ¿En qué parte te perdiste? Acá estos son propiedades de la linealidad de los límites, ¿sí? O sea que hasta acá, bueno, sí, hasta acá son bastante generosos.
¿sí? Los límites, porque, bueno, son distributivos con respecto a la suma y a la resta, con respecto al producto, con respecto al cociente. La cuestión es que ocurren ciertas salvedades que luego vamos a tener que analizar aparte y no es de extrañar que esas salvedades integren la inmensa mayoría de los ejercicios. Entonces dirán, bueno, ¿de qué nos sirve esto que nos estás explicando? Porque esos casos que estoy excluyendo acá son, bueno, son resueltos por ciertas técnicas que vamos a ir viendo, sobre todo la semana que viene, que nos permitirán terminar resolviendo un ejercicio con esto que estamos viendo ahora en pantalla. Pero claro, hay que dejarlo en condiciones de poder aplicar esto, ¿sí? Por ahí veo si tenemos suerte, llego a explicar algún ejemplito como para que vean a qué me refiero. Luego, bueno, la distributividad del límite también existe para las potencias, bajo ciertas condiciones. Luego veremos casos patológicos bueno, de todo esto, pero en particular de las potencias. Y el límite de una constante es la misma constante. Bueno, esta quizás es la propiedad más pava de todas, porque algo que es constante vale siempre lo mismo, así que es lógico que el límite me dé el valor de esa constante. Bueno, bien, a ver. Acá agárrense. Acá está lo que le tenían miedo. Hay situaciones donde el álgebra de límite no se puede aplicar o directamente falla, porque cuando uno calcula el álgebra de límites, ¿qué es? Bueno, agarrar y si m es un numerito, cambia la x por m y a ver qué resultado nos da. Bueno, si la cuenta se puede hacer como nos pasó hace un rato acá, en acá ¿qué hice? Hice álgebra de límites, no se los dije, pero fue lo que hice. Cambié la x por -2, me dio un valor y bueno, ese es el resultado del límite. No hay mucha vuelta que darle, ¿sí? Pero, por lo general, en los casos más interesantes, eso no ocurre y aparecen indeterminaciones. Yo cambio el valor de x, si, por ejemplo, sigamos con el caso de los límites puntuales. Cambio el valor de x por el valor puntual, el valor del número al cual tiende la x, y obtengo resultados como estos. Obtengo resultados donde el álgebra de límites no está definido porque la cuenta no se puede hacer. Y las indeterminaciones son esas que tienen en pantalla y como los pecados capitales, justamente en una semana tan particular, son 7. Ahí están las 7 indeterminaciones. Infinito sobre infinito, no sé cuánto da. 0 sobre 0, no sé cuánto da. 0 por infinito, no sé cuánto da. Infinito menos infinito, tampoco. Infinito a la 0, no sé cuánto da. 0 a la 0 tampoco está definido. Y a este le vamos a dedicar, no sé si una clase, pero casi, porque es un caso muy especial que desafía la lógica y nos explica por qué existe el número de Euler, por qué existe el número E. El número E está íntimamente relacionado a esta indeterminación. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando aplicamos álgebra de límites y nos da esto? ¿Qué pasa? ¿Nos tiramos de los pelos? Bueno, no. La idea es tratar de salvar la indeterminación, es decir, aplicar algún método que nos permita salir de este problema que se nos plantea y reescribir la expresión del límite de una forma alternativa que sí nos permita resolver ese límite escrito de otra manera
usando el álgebra de límites, ¿sí? Una vez que logramos sacarnos de encima la indeterminación, se suele decir en la jerga que hemos salvado la indeterminación y hemos podido calcular el límite, ¿sí? Entonces, bueno, primero hay que saber diferenciar las indeterminaciones de cosas que parecen indeterminadas pero no lo son. Y son esas que tienen en pantalla. Esto, cuando aplican el álgebra de límites y ven cosas así, estas no son indeterminaciones. Si yo tengo algo de la forma infinito sobre cero, eso da infinito. Si tengo infinito más cero o menos cero, bueno, eso quizás esté más claro que da infinito. Infinito más infinito da infinito, ¿sí? Si los infinitos tienen el mismo signo, ¿sí? Cero a la infinito da cero. Cero sobre infinito da cero. Y si tenemos una constante que no es nula, un número distinto de cero sobre cero da infinito. Y un número distinto de cero sobre infinito da cero. Imagínense ustedes el caso de 1 sobre infinito, por ejemplo, ¿a qué se vincula? Bueno, primero se vincula a la función 1 sobre x, de la cual hemos hablado hoy. ¿Qué le pasa a 1 sobre x si x se va a infinito? Imagínense, en un ejemplo práctico, que, bueno, tengo muchos amigos y celebro mi cumpleaños, ¿sí? Entonces, claro, se va acercando a cero. Entonces, bueno, se acerca mi cumpleaños, yo quiero invitar a mis amigos, ¿sí? Y me voy dando cuenta de que mi número de amigos se ha ido agrandando cada vez más y más. Entonces, bueno, los quiero invitar a todos. Y soy como Roberto Carlos, tengo 1.000.000 de amigos. El problema es que soy pobre y tengo una sola torta para celebrar mi cumpleaños, ¿sí? Una exquisita que me preparó mi mamá ahí, bizcochuelo de vainilla, donde puso las velitas arriba, y yo le quiero dar una torta a cada uno de mis amigos. Entonces, bueno, si al principio arranqué con 4 amigos, dividir la torta en 4 porciones, bueno, va a recibir una buena porción cada uno como para quedar satisfecho toda la noche y que no le den mucha bola a los panchos y a las papas fritas. Si tengo 8 amigos, tenemos la división de la torta estándar, ¿sí? En 8 porciones, como si fuera una pizza. Ahora la cosa cambia si tengo 16 amigos que invito a mi fiesta, porque las 8 porciones a su vez las tengo que subdividir en 2. ¿Qué le va pasando a esas porciones? Se van haciendo cada vez más delgaditas porque la torta es siempre la misma. Si invito a 32 amigos, a 64, a 128, voy viendo que las subdivisiones de las porciones son cada vez mayores y las porciones que me van quedando, ¿cómo son? O sea, laminitas, ¿sí? Fetitas. Bueno, si llego al 1.000.000 de amigos, como aquel cantante brasileño, las porciones van a ser unas láminas muy finitas que casi ni se van a ver. Las porciones tienden a cero. ¿Por qué? Porque el número de porciones, que es lo que tengo en el denominador, se está yendo a infinito, ¿sí? Porque soy muy amiguero, ¿sí? Tengo muchos amigos, pero nadie se pone en comprarme más tortas. Y el número de torta es siempre el mismo. Entonces, si mi número de amigos va creciendo a infinito, bueno, la porción de torta que va a recibir cada uno va a tender a cero. Entonces, va a llegar una fiesta de cumpleaños en que a cada amigo le voy a dar una amiguita y no alcanza para más, ¿sí? Si no les gusta, que cada uno traiga una torta, ¿sí? Bueno, esa es la idea más o menos de la cuestión de las tortas y los amigos. Disculpen ahí. Esa es la cuestión de las tortas y los amigos. O sea, ¿cómo hago para el concepto de límite? ¿Sí? ¿Cómo hago para analizar el concepto de límite? Bueno, perfecto. Vamos a ver un ejemplo concreto acá, un ejemplo práctico
Y yo diría ir cerrando acá en este ejemplo, ya que es un tema nuevo, por ahí hubo mucha teoría. Vamos a tratar de ver un poco qué es esto de salvar una indeterminación. Hemos visto ya un límite que no es que no es indeterminado, que era el de la raíz que vimos hace un rato y que lo pudimos resolver. Vamos a ver este caso donde tenemos un cociente de polinomios, una función racional. Yo aplico álgebra de límites, que es lo que hace uno desde el vamos. Si tengo un límite puntual, yo lo que hago es evaluar la función en el número al que tiende y le aplico álgebra de límites. ¿Y eso cuánto me da? ¿Qué ven ahí? ¿Qué es lo que... Da cero en el denominador. Y en el numerador, 0/0. Indeterminado. ¿Mm? Bueno, ¿qué hacemos? O sea, ahí uno colapsa y dice, listo, esto no tiene solución. Bueno, siempre tiene solución. Hay mucha gente que se confunde y dice, bueno, el límite da eso, indeterminado. No, o sea, no puedo hacer eso, ¿sí? No puedo dejarlo indeterminado. O sea, los límites están para resolverlos. Bien ahí. Hubo alguien, quien, vamos a darle el crédito que merece, Micaela, propone factorizar. Y sí, bueno, ya está, o sea, yo les preguntaba en algún momento, si analizamos la función, notamos que es racional, que es un cociente de polinomios, entonces, ¿cómo hacemos para resolver este problema? ¿Por qué da 0/0? Y porque el polinomio numerador se anula en 3 y el polinomio denominador se anula en 3. Si yo factorizo ambos polinomios, cada uno de ellos va a tener x menos 3 dando vueltas, multiplicando. Entonces, si factorizamos, según las raíces del polinomio, y reescribo el límite, me voy a encontrar con eso que está allí. Factorizo el polinomio de arriba, se anula en 3 y en 5, y el polinomio de abajo se anula en 0, en 3 y en menos 3. Entonces ahí tengo el término que me está generando problemas. Ahí estoy salvando la indeterminación. Entonces, cancelo esos términos. ¿Por qué los puedo cancelar? Porque la x se acerca a 3, pero nunca vale 3. Entonces, estoy simplificando cosas que nunca valen 0. Y ahora me queda ese nuevo límite que sí sale por álgebra de límites. Sí lo puedo calcular así. Fíjense que acá cambié la x por el 3, desapareció la expresión de límite para x tendiendo a 3 porque cuando puedo cambiar la x por 3, listo, ya está, ya calculo el resultado y me termina dando un 27avo. O sea que acá tenemos una forma de salvar una indeterminación de la forma 0/0.